Buen día, ¿cómo están todos? El tema de hoy es bacterias gram positivas formadoras de esporas aerobias, de las cuales el representante de este tema es el género Bacillus. La familia Bacillus comprende una gran variedad de bacterias. El género incluye a aproximadamente 250 especies, de las cuales solo vamos a hablar de 3 especies, que son las más importantes desde un punto de vista patológico, de las cuales son el Bacillus anthracis, que ocasiona la enfermedad del anthrax. Luego el Bacillus cereus, que ocasiona enfermedades gastrointestinales, enfermedades oftalmológicas. Después también el Bacillus subtilis, que ocasiona enfermedades gastrointestinales. Las características del género Bacillus son, primero, que son bacterias gram positivas, ya que tienen una gran pared de peptidoglucano. Luego, que son aerobios estrictos, o sea que tienen afinidad por el oxígeno. También se caracterizan por formar endoesporas como forma de resistencia cuando se les acaban los nutrientes. Después, la tinción es tinción gram. El cultivo es agar más sangre. En el cultivo se va a poder ver en sí a las formas vegetativas y a las endoesporas. Las colonias que forman son cadenas largas, como podemos ver aquí una pequeña parte que se continúan. Después, el tamaño de estas bacterias generalmente es de 1 micra por 3 a 4 micras. La forma que tienen es forma de bacillus, una forma casi rectangular. Luego suelen presentar estas bacterias una cápsula que es un polipéptido hep- hepteno, perdón, que está constituido por ácido polideglutámico, que se va a encontrar en el gen PXO2, de las cuales otra característica más de estas bacterias es que son de vida saprófita. Esto quiere decir de que estas bacterias pueden vivir ya sea en el suelo, en el agua, en el aire, en vegetales espinosos. Y gracias a esto también se forman lo que son las endoesporas, que pueden resistir grandes temperaturas de calor, climas secos, fríos, de las cuales la endoespora generalmente es central y tiene una forma elipsoidal, en forma de una hélice. Ahora vamos a hablar de lo que es del Bacillus anthracis, que es una enfermedad profesional, causa la enfermedad del anthrax, llamado también carbunco, que esta enfermedad se hizo muy famosa por ser una arma biológica en el 2001, cuya letalidad es del 90% en pacientes no tratados, especialmente en la forma pulmonar. Esta bacteria tiene forma rectangular, se dispone en cadenas largas, su cultivo tiene forma de vidrio esmerilado y la enfermedad va a tener una presentación de dos tipos. Primero es la forma dérmica en la piel, la forma intestinal y la forma pulmonar, que es la más importante y la más grave. Ahora vamos a hablar sobre los factores de virulencia. Pero antes recordar de que el Bacillus anthracis ataca primordialmente a lo que son a los animales rumeantes, ganado vacuno, lanar, y secundariamente afecta a lo que son a los seres humanos. En sí, el ser humano se puede decir que es un huésped accidental que se enferma al interrumpir el ciclo biológico normal de esta bacteria, que es hacia los animales.
Antes de hablar de los factores de virulencia, tenemos que saber cómo se produce la enfermedad. Y primero es que hay una exposición de la bacteria ante un organismo infectado. En este caso, el anthrax, la exposición puede ser por vía oral, inhalatoria o por vía penetrante hacia la piel. Luego, después de la exposición, hay una colonización de la bacteria en el que se va a producir la adherencia, el crecimiento y la reproducción de la bacteria. Después va a haber suele haber en la mayoría de los casos una penetración en el que se va a diseminar el microorganismo. Después hay una producción de toxinas y enzimas, de las cuales estas toxinas son las que van a ocasionar el daño en sí y va a dar como resultado la enfermedad propiamente dicha. Sus factores de virulencia son primero la cápsula, que evita la fagocitosis de la bacteria. Luego encontramos a las toxinas, que son tres, que es el antígeno protector y su abreviatura es PA. Luego está el factor edema, cuya abreviación es EF. Luego está el factor letal, cuya abreviación es LF. Entre los factores de virulencia, como ya dijimos, que son tres los tipos de toxinas, y está el antígeno protector, el factor edema y el factor letal, de las cuales estas son proteínas distintas cada una, pero que al unirse van a formar un tipo de toxina específica. El antígeno protector más el factor edema va a formar lo que es la toxina edema. El antígeno protector más el factor letal va a formar lo que es la toxina letal. El antígeno protector va a ser el que se va a unir a los receptores de las células, como podemos ver aquí. Luego aquí se va a unir lo que es la furina proteasa, que esta se encuentra en nuestro cuerpo, de las cuales esta va a degradar a lo que es a este antígeno protector y en 7 partes, de las cuales estos al ser degradados, se van a asociar a la superficie y van a formar una especie de un anillo, como podemos ver aquí. Aquí ya está formado el anillo llamado también el preporo. Y a este preporo se van a unir lo que es el factor edema y el factor letal, pero no se unen juntos. Para unirse tienen que competir para unirse al antígeno protector. Una vez unido, se va a entrar hacia dentro de la célula mediante endocitosis. Y en este proceso de endocitosis se va a formar lo que es un poro transmembrana. Y en este poro transmembrana se va a liberar o bien ya sea el factor edema o el factor letal. El factor edema va a depender de la calmodulina y, y este va a ocasionar a que aumente el AMP cíclico de la célula, lo que va a ocasionar el edema. Luego, el factor letal va a necesitar lo que es el zinc, que esta es una actividad metaloproteasa de zinc, que este va a escindir a lo que es a la sinasa de la proteína activadora por mitógeno. Y esta va a ocasionar a que haya una lisis de los macrófagos o una inactivación de la modulación del sistema inmune. Ahora vamos a hablar de la forma dérmica, llamado también carbúnculo o pústula maligna. En este caso va a ocasionar en el que, como dijimos, las endoesporas de esta bacteria son muy resistentes al calor, a los climas secos y a productos químicos. En este caso, va a entrar al cuerpo mediante una herida
Como podemos ver, las bacterias van a entrar mediante una herida infectada, ya puede ser por bacterias encontradas en la tierra o en el agua. Luego se va a formar lo que es una mácula. Luego en un lapso de 12 a 36 horas de la herida se va a formar lo que es una pápula, una elevación en la piel. Luego se va a formar una úlcera necrótica con un edema gelatinoso que va a tardar en cicatrizar en la mayoría de los casos. Rara vez esto puede causar una sepsis y después la muerte del paciente, pero en el tipo de anthrax intestinal, este va a entrar al cuerpo por vía oral, ya sea por ingerir animales que tenían esta enfermedad. En el caso de los animales, puede ser de que ellos hayan comido mm, plantas, plantas contaminadas, de las cuales los síntomas de este van a ser diarrea sanguinolenta y vómitos, pero esto no es tan grave y un área se puede un poco necrosar, pero no es tan grave ya que en el intestino hay la presencia de virus, bacterias, hongos. Por esa parte nuestra flora microbiana nos defiende en este tipo de anthrax. En el anthrax pulmonar o respiratorio, llamado también enfermedad del trasquilador de ovejas, el trasquilador de ovejas es el que le rapa a la oveja para obtener su lana. Esta enfermedad va a empezar con la inhalación de la toxina. En el caso de los trasquiladores de oveja, la inhalación es gracias a las pelusas de la lana. Luego de lo cual va a aumentar la secreción de la mucosa del aparato respiratorio alto. Luego la exotoxina. Luego la bacteria va a llegar a lo que son a los alveolos en su forma de endoespora. Y en los alveolos va a encontrar lo que es oxígeno, temperatura, nutrientes, minerales, pH. Y como los alveolos es una zona libre de flora microbiana, no va, no va a competir por estos nutrientes. Y gracias a todo esto va a poder germinar la endospora y se va a formar lo que es la forma vegetativa. La forma vegetativa se va a poder dividir y multiplicar. Después se va a generar lo que es la toxina y va a ocasionar lo que es necrosis en el pulmón. Entre los síntomas que se ve en el anthrax pulmonar son un edema gelatinoso en los pulmones, una neumonía, una bronconeumonía hemorrágica. El paciente va a presentar tos, esputo con hemoptisis. En este esputo va a botar lo que son las partes necrosadas. El paciente puede presentar un derrame pleural. Una vez la bacteria en los alveolos va a ser ingerida por los macrófagos, ya que estos limpian el árbol respiratorio. Y estos macrófagos le van a llevar a lo que es a la bacteria, a lo que es a los ganglios linfáticos de los pulmones. Y, y una vez en los pulmones, en los ganglios linfáticos, este puede llegar a lo que es a la sangre y provocar lo que es una mediastinitis, que es lo más grave. Después puede ocasionar en sangre lo que es una sepsis. Después puede llegar al sistema nervioso y ocasionar una meningitis. Puede acabar en un shock y, y terminar con el óbito o la muerte del paciente. Recordar de que en esta presentación tiene la enfermedad una letalidad del 90%.
En el diagnóstico del Bacillus anthracis es primero la historia clínica, que es lo más importante, los antecedentes. Después el HUGO, que significa hemograma, urea, glicemia, examen de orina. La búsqueda del microorganismo en las secreciones purulentas. El cultivo y la tinción de esas secreciones. También se puede realizar un examen serológico, un examen genético en el que se puede buscar el gen PX-O2 o el gen PX-O1. En el tratamiento tiene que ser lo más rápido, lo más precoz. El paciente va a tener que ser internado, se le va a tener que aplicar medidas de soporte cardiopulmonar, un plan de hidratación y el uso de antibióticos. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el Bacillus cereus, que va a ocasionar enfermedades gastrointestinales y oftálmicas, de las cuales la forma emética va a ser ocasionada por una toxina termoestable que va a ocasionar náuseas, vómitos, cólicos abdominales. Los síntomas inician de 1 hora a 5 horas después de la ingestión del alimento. Generalmente la forma emética y diarreica son ocasionadas por la mala cocción del arroz y pastas y por una mala refrigeración. Luego la forma diazeica es ocasionada por una toxina termolábil que va a aumentar el AMP cíclico, y en este se va a poder ver lo que son una diarrea profusa, un dolor tipo cólico, vómitos, y se instala esto en un periodo de 1 hora a 24 horas. La forma ocular generalmente se cree que es por traumatismos. No se sabe muy bien cómo se produce este tipo de forma, pero el paciente va a presentar lo que es una queratitis intensa, una endooftalmitis, una perioftalmitis que ingresa por lesiones traumáticas, también conjuntivitis. Ahora vamos a pasar a hablar lo que es del Bacillus subtilis. Es ocasionado por cuadros de intoxicación alimentaria, ocasiona trastornos gastrointestinales que son autolimitados. Eso es todo del tema de Bacillus. Gracias.